Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera, un episodio especial. Tenemos un invitado espectacular, nos va a iluminar con su conocimiento y nos va a dar un punto mucho más a mente fría, ¿no? Nosotros de tifosi nos dejamos llevar por las emociones positivas y negativas, pero en este caso tendremos un punto de vista externo. Creo que ayuda antes del derby, pero antes de todo eso, bienvenido José. Gracias José otra vez por estar aquí tan noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Walter? Sí, hoy tenemos un episodio especial con Richard Méndez, periodista de ESPN, y vamos a estar calentando lo que será la previa de este partido que nos tiene a todos nerviosos contra el Inter por la semifinal de la UEFA Champions League el próximo miércoles. Partido de ida, tal cual como ocurrió hace ya 20 años, ¿no? Parece corto, pero bueno, ha llovido, ¿no? Desde aquella última vez que nos enfrentamos al equipo de el Inter en semifinal. Vamos a poner la intro y luego de ello le damos la bienvenida al invitado Richard Méndez. Bienvenidos y pónganse cómodos. José, la intro, la quitaste. José, la intro. Estamos en eso, estamos en eso. Falta Julito. Ahí está. Sí, sin Julito nos cuesta. Sí, señor. Bueno, con ustedes, Richard Méndez. Un gusto, José, Walter. Bueno, demasiado se demoraron para invitarme al programa. Mira que hace rato tenía ganas de estar acá. Un gusto como siempre. ¿Cómo están? No, muy bien. Richard, como te decíamos fuera de cámaras, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un placer tenerte acá y tener puntos de vista diferentes a lo que podemos tener nosotros que somos, digamos, afines al mundo rosonero. Hoy Julito no puede estar con nosotros, por eso aquí me volví loco con el tema de la gráfica, pero ya estamos listos, estamos a tono y vamos a comenzar entonces con los temas que tenemos para el día de hoy, previo a lo que será este partido frente al Inter de Milán. Primero quiero comenzar contigo, Richard. Quiero que nos des tu impresión, ¿no? De cómo llega el Milan, cómo ves que llega el Inter. ¿Cuál es tu sensación para por lo menos el partido de ida que se disputará el próximo miércoles? Bueno, en principio, cuando marcamos que es un derby, y más cuando se está hablando de este derby lombardo, es muy difícil apuntar a que uno venga mejor que otro, porque en los derbis sucede cualquier cosa. Es como los clásicos. Puede que esté uno en la punta del campeonato y el otro en la cola, que cuando se enfrentan todo eso queda atrás y todo cambia, ¿no? Son rivales que se tienen muchas ganas y lo han demostrado históricamente. Yo particularmente me gusta un poco más lo que viene jugando el Milan. ¿Por qué? Bueno, porque es un equipo que trabaja muy bien el aspecto defensivo, que cuando tiene que retroceder y juntar líneas lo hace con total facilidad, que tiene muchísima salida y desahogo, sobre todo en los laterales, y específicamente voy a una posición que a mí me encanta como la lleva a cabo Teo Hernández. Para mí es un jugador inamovible en ese lateral izquierdo. Creo que fue una de las claves para vencer al Napoli en la etapa de los cuartos de final, porque era el hombre que complicaba todo. El Napoli no podía desbocarse, porque si no se iba a encontrar con el peligro a sus espaldas, como en efecto fue. Quizá hoy con la duda de qué es lo que va a suceder con Rafael Leao, si se va a recuperar a tiempo para poder estar para el partido de esta lesión muscular que suele requerir tiempo y quizá con algo de descanso se pueda tener la esperanza que pueda estar frente al Inter. El Inter es quizá un equipo más rocoso en la mitad de la cancha, ese 3-5-2 que es el planteamiento acostumbrado por Inzaghi,
pues te da a pensar que es un equipo que puede ser muy difícil de batir, pero que también es un equipo que te sabe jugar mucho a la contra y que te tiene alguien tan letal como Lukaku. Creo que nos da demasiados ingredientes como para imaginarnos un partido que va a ser muy táctico, pero muy táctico, como suelen ser los derbis. Quizá no de excesivas emociones, no abiertos, porque ninguno de los dos tiene la característica de proponer un fútbol abierto, pero sí un fútbol muy táctico, muy rico tácticamente. Y creo que ese es lo que vamos a poder encontrarnos. Ahora, repito, para mí ligeramente está por encima hoy el Milan por lo que ha venido logrando. Quizás no tenga la racha de victorias que uno podía esperar que tuviera el Milan, pero es un equipo que calcula demasiado sus partidos y creo que los que suelen ser actores en la cancha para el equipo rosonero son jugadores que se tienen aprendido el libreto. No, y para complementar más o menos lo que dices, Richard, el Milan esta temporada, salvo la excepción con el partido frente al Inter por Supercopa de Italia en el mes de enero, cada vez que tiene que enfrentar a los grandes o cada vez que tiene una cita de gran envergadura ante un equipo de gran nivel, ha sabido responder. Tú, Walter, ¿cómo ves todo esto, ¿no? ¿Cómo crees que llega el Milan? ¿Cómo crees que llega el Inter? ¿Quién para ti llega mejor? Sabemos que el Inter, y tú y yo lo hemos vivido durante estos últimos años, ha sido siempre un hueso duro de roer para el Milan. Si te pones a ver las estadísticas, en los últimos 10 años, entre el Milan y el Inter, son contadas las veces que el Milan ha podido ganarle al cuadro neroazzurro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes que el Milan llega mejor que el Inter o sientes que el Inter llega mejor que el Milan? Antes que nada, quería agradecerte, Richard, por las palabras que dijiste, que mencionaste al inicio del programa. Gracias por el entusiasmo que nos estás mostrando de venir al programa. Para nosotros significa muchísimo. Como te dije fuera de cámara, estar con uno como vos es impresionante para nosotros, que al final somos amatoriales en eso. Iniciamos en esto con una pasión, y estar con gente de tu nivel, de tu categoría, para nosotros ya es una victoria. Entonces, ya que nos digas que no veías la hora de entrar a formar parte del programa, Tenía que me invitarme, llena de orgullo. Claro. Volviendo a lo que estábamos hablando del Inter, yo soy escaramántico, como se dice aquí en Italia. Para mí el Inter va más fuerte, porque yo creo que en la cita de Serie A, el Inter ha demostrado más que el Milan, ha demostrado más estabilidad y más letalidad. Porque en el primer partido contra la Roma, el Milan empata con un empate que solo Dios sabe cómo Salamaker la mete. Y por otra parte, en un partido con la Lazio, que el Inter perdía, hace los cambios, entra Lukaku, Lautaro y meten 3 goles en 10 minutos. Entonces, te hace ver la sensación de un equipo que cuando quiere ganar, la gana. Primera cosa que yo veo. Segunda cosa, el nivel... Pero al revés, Walter, al revés, que fue Milan contra Lazio e Inter contra la Roma. Claro, pero luego, volviendo al segundo partido, que tendría que ser el que se da por descontado, ¿no? El Milan empata con la Cremonese en el minuto 90 y el Exacto. Inter le mete 6-1 que está peleando por el descenso. Entonces, ya aquí te hacen ver, repito, la misma fórmula. Si yo te quiero liquidar, te liquido. Y luego se va con la Lazio. Que aquí voy a un punto importante que yo creo que se transcura un poco a las situaciones. Juega el Inter contra la Roma, un partido con errores de la Roma y goles letales del Inter. El Milan inicia con un error de la Lazio, donde Benacer mete el primer gol y luego la segunda jugada individual de Teo Hernández, que tú mencionabas, que es uno de los mejores laterales. Y aquí te puntualizo dos cosas, ¿no? En el partido con la Roma, el Inter sí se vio brillante, pero no se vio tan brillante. El gol cae por un lateral, o sea, por una jugada de 3 líneas, y el segundo gol cae por un error donde se la dan a Lukaku y Lukaku la mete bien. Mi sensación, el Inter llega más fuerte porque en 3 partidos importantes gana 9 puntos, el Milan gana 5. Pero el Milan se demostró, ojo a esto, que puede ser, me van a llover críticas con lo que voy a decir, pero a mí me encanta ver ese punto de vista. Leao sale por una lesión que no se sabe si va a estar bien o va a estar mal, y entra Salamakers. No es lo mismo que Leao, pero Salamakers, a mi parecer, demostró que puede aportar al equipo. No te da ese plus, ese, como se dice aquí en Italia, el fuori clase que te puede cambiar el partido, pero el Milan se demostró que sin Leao puede ganar un equipo fuerte, como es la Lazio, al punto que la Lazio no tiró ni una vez en porta. Inmóvil, déjame pasar el tecnicismo, el francisismo, se quedó inmóvil. O sea, Inmóvil quedó inmóvil. No entró ni una vez,
Kjaer lo retuvo bien. Y esto es un punto de Stefano Pioli, que es aquí la crítica al equipo, ¿no? Cuando tenés una cita complicada, el Milan responde. Cuando jugás con la Cremonese, el Milan se empapina, como se dice aquí en Italia. Pero a mi parecer, hombre por hombre, por categoría de banca, el Inter es mucho más fuerte, porque tiene la delantera. Yo creo que Correa sería titular en cualquier equipo de la Serie A, sería titular inamovible, o en Checo. Y aquí ellos se pueden dar el lujo de jugar con Checo, Correa, Lautaro, Lukaku, que no es poco. El Milan le quitas a Giroud, y ¿quién pone de 9? Te inventas a Rebic. Entonces, este es el problema que tiene el Milan. Pero, bueno, ya vamos llegando a debilidades y fortalezas. Así que yo me paro aquí, le doy la palabra a José. Sí, vamos a eso, a las debilidades y fortalezas. Debilidades y fortalezas de cada equipo. Totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, y voy a comenzar de una yo con una de las debilidades del Milan y una fortaleza del Inter. Y es la que acabas de mencionar. Definitivamente la plantilla es mucho más amplia por parte de los de Inzaghi y además de que es mucho más amplia, es más talentosa. Yo creo que eso no es un secreto, pero para nadie. Y si vamos a Italia, creo que en la Serie A el Inter es el que tiene la mejor plantilla. Creo, sinceramente. Y sorprende que hayan perdido 11 partidos en lo que va de Serie A, que los tienen allí también luchando por entrar a la Champions, tal como estamos nosotros. Ellos tienen 63 puntos y nosotros tenemos 61. Va a ser una lucha hasta el final por entrar a esta competición. Allí para mí está una debilidad y una fortaleza de uno y de otro. Una fortaleza que puede tener el Milan, creo que lo dijo Richard también en su discurso introductorio, ¿no? El espíritu de unión que tiene este equipo, este Milan. En las grandes citas tú lo ves a todos más o menos claros a lo que van, ¿no? A cómo juegan, a qué quieren. Siento que en este tipo de partidos, cuando el rival se te abre un poco más y te propone un poco más, el Milan la tiene clara, el Milan sabe qué hacer, el Milan sabe dónde herirte, cosa que se complica un poco más a la hora de, digamos, enfrentar a un Cremonese, a un Lecce, al que tú quieras, que se encierran, y el Milan le cuesta también encontrar esos espacios, también tomando en cuenta que tenemos jugadores arriba que no son lo suficientemente talentosos para penetrar estas defensas. Y luego la mística siempre está, Richard, siempre está la mística. Tenemos 7 Champions conseguidas, la mitad de la que tiene por supuesto el Real Madrid, que son los Reyes, pero por ahora el Milan es el príncipe, ¿no? Y sería bonito volver a Estambul y terminar de concretar esa desgracia que sucedió en el año 2005 frente a Liverpool. ¿Crees en la mística, Richard? ¿Crees que sí puede hacer algo fundamental? El Milan le ganó ya los 2 enfrentamientos, las 2 eliminatorias al Inter, tanto en 2003 como en el 2005. Sí, a ver, yo para apoyarme en el pensar hoy del colectivo, del equipo de Pioli, uno entiende el Milan como un equipo muy ordenado tácticamente, pero además un equipo que conoce sus capacidades y sus límites, que quizá es diferente y es parte de lo que tú bien decías, la preparación de un partido contra el Cremonese o contra, no sé, cualquier otro rival de la Serie A, que cuando lo vas a preparar en un derby, cuando lo vas a preparar dentro de la importancia de la semifinal de Liga de Campeones de Europa. Voy al punto de el partido, los 2 partidos contra el Napoli en la Champions. El Napoli puntero, campeón merecido de la Serie A de Italia. Uno podía imaginar que el Milan podía ser una víctima hasta fácil. Napoli no tiene nada que enseñarle al Milan en cuanto a cómo ganarle el partido. Igualmente sucede con el Inter, porque son el tipo de rivales contra los cuales un equipo como el Milan está construido para tratar de torcerle el brazo. Quizá no es la misma forma en la que vas a encarar un partido con un rival que se te va a colgar como murciélagos del travesaño, que cuando vas a enfrentarte a un equipo que te conoce en todos los aspectos tácticamente. El Inter es un equipo que te va a buscar ganar con balones en la espalda, que tiene tipos con muchísima velocidad, como Romelu Lukaku, por ejemplo, que tiene alguien como Correa, que te puede hacer muchísimo daño, que además tiene un entendimiento tremendo con el belga, que ante la ausencia de Rafael Leao puedas pensar que el equipo se te pueda caer, pero la demostración que da este fin de semana con el ingreso a Selmaker, el belga también cumple, aunque es más de vocación mixta, que claro, ser un tipo que se te vaya a ir con velocidad y que te vaya a hacer las cosas que te da Rafael Leao. Por ejemplo, a ver,
aquella osadía, aquel atrevimiento de ir a pintarle la cara al jugador, al rival, y después picarle y ganarle en velocidad. Ese tipo de cosas no te las va a dar el belga, pero sí te va a dar apoyo táctico en una zona tan delicada para cortar el avance del rival. Y entonces creo que dentro de lo que podría ser una mala noticia de no poder contar con Rafael Leao, tienes a alguien que te entiende perfectamente la clase de rival que te va a enfrentar, que no tiene nada que escondido, que conoces todo perfectamente de ese rival y que tienes las herramientas con las cuales doblegarlo. ¿Dónde yo veo el problema y de pronto la debilidad, si acaso lo podemos llamar debilidad para el Milan frente al Inter? Bueno, el Inter es un equipo que copa demasiado la mitad de la cancha, porque con el esquema de los tres centrales no es que permanece con los 5 en el fondo, porque los laterales son carrileros, están en esa mitad de la cancha excesivamente poblada. Eso complica al Milan en el tránsito de pelota, pero le abre una puerta como se le abrió el Napoli, y es el espacio en el fondo, es la pelota a las espaldas. Por eso creo yo que caramba, más allá de todo lo que te da para apoyarte en algo de recuperación y creación, porque es muy mixto, para mí es muy mixto Salmaker, me interesaría mucho más poder contar con Rafael Leao, porque Rafael Leao es el tipo de jugador, el portugués, el que te huele la sangre del rival, es que sabe por dónde romperle la espalda al rival. Y lo que necesita el Milan es poder encontrar la forma de que esa debilidad que tengas lo puedas convertir en una fortaleza ante esa cantidad de jugadores que te va a poblar el Inter en la mitad de la cancha. No, y hay que ver también que, bueno, por ejemplo, en el último partido del Inter estuvo Dumfries por la derecha y metieron a Darmian en esa línea de 3 centrales. Pero generalmente, en lo que va de temporada, el canterano rosonero, porque Darmian es nuestro, es de nuestra cantera, ha jugado allí como carrilero por derecha, quitándole el puesto a Dumfries. Pero yo creo que, siendo yo Simón Inzaghi, Dumfries es un jugador mucho más rápido que te puede contener la velocidad de un Rafa Leao. Darmian yo no lo veo tan rápido. Entonces podría también cambiar un poco la distribución del 11 de Simón Inzaghi, dependiendo si juega Leao o no juega Leao. Así que hay que estar atentos allí a esa situación. ¿Tú cómo lo ves, Walter? Algo, porque Mateo Darmian es la clase de jugador que si le da cierta libertad te va a subir mucho, pero le va a costar volver. Porque es cierto, si partes de la línea de 3, pero en algún momento los que están en los costados de esa línea de 3 centrales, dependiendo de la situación del partido, del movimiento de equipo y de lo que te está haciendo el rival, puedes encontrar algún espacio. Y Mateo Darmian es el que se te suelta, se te va arriba y le cuesta regresar a tiempo. Y por eso te hablo en esta clase de partidos, las debilidades las tienes que tratar de convertir en fortalezas, dependiendo obviamente de lo que te vaya a hacer el rival. Por eso el tema de Mateo Darmian, cuidado que puede ser hasta beneficioso para el rosonero. Por eso, puede ser que logre poner a Dumfries, pero dependerá si juega Salamakers o no. En cambio, Walter, en el Inter ocurre lo contrario, ¿no? Por izquierda tienen a un Di Marco, que con el permiso de Teo Hernández creo que están parejos entre los grandes laterales de la presente temporada de la Serie A. Ayer volvió a anotar gol. Y por ese lado nosotros sufrimos mucho, ¿no? Hemos tenido en esa parte de la derecha el propio Salamakers, a Mesías. Ahora parece que va a estar Brahim Díaz. Hemos sufrido con Kalulu por derecha, hemos sufrido con Calabria por derecha, pero ahora el propio capitán rosonero se encuentra en mejor forma. ¿Crees que Milan pueda sufrir por esa banda con un Di Marco encendido, complementado además con un Brozovic, un Varela y un Çalhanoğlu en el medio campo? A ver, retomando tu pregunta y luego volviendo todo el análisis que nos hizo Richard, entramos con debilidades y con las fortalezas, ¿no? La pregunta que me hiciste es bien particular, porque yo creo que a nivel ofensivo el Milan ha tenido más problemas en el lateral derecho. Es esa posición que todavía se busca. O sea, todavía no sabes quién puede entrar. Es siempre una lotería. Meto Brahim, meto Mesías, meto Salamakers. Yo creo que el problema nace más en el nivel ofensivo que en el nivel defensivo. Porque a nivel defensivo, si vos tenés a Salamakers a la derecha le da un poco más de apoyo a lo que es Calabria y se cambian un poco con las bandas. Recordemos que Salamakers nace como un lateral derecho, como un carrilero. Yo creo que esa funcionalidad, y corre muchísimo, esa funcionalidad puede ayudar muchísimo. El centrocampo, la numeración, o sea, el aumento, el tamaño que tiene numérico el Inter en el centrocampo, yo creo que va a salir con Krunic
porque tenés que detener al omnipotente Barella. Lo hizo ya Pioli con Lockman. En este caso yo creo que tenés que, uno, detener a Barella, porque Barella es un jugador que entiende la contra. Si vos ves el equipo contra el Benfica, él detuvo más de una contra que parte del centrocampo, la detuvo Barella. Es un jugador que sabe leer cuándo atacar y cuándo defender. Sabe tácticamente los compañeros adelante, entonces él se retira, como para decir, si me queda el balón, tiro al arco, pero si no me tira, yo corro de regreso. Y detuvo tantas veces a los jugadores del Benfica. Ojo, que yo los miro, no es que solo miro el Milan. Y por otro lado, ¿cuál es el problema del Milan? El Milan sufre balones parados. Lukaku es un elemento muy grande, Bastoni es otro. Entonces, ¿qué sucede? Que el Inter tendencialmente le encanta poblar el mediocampo, subir y generar la pelota hacia atrás, en modo tal que o Çalhanoğlu tira desde afuera, como lo hizo contra el Barcelona, o busca el lateral para buscar el centro. Y es un problema que el Milan sufre. El Milan sufre los balones parados, las jugadas de cabeza. Tanto es verdad que Osimhen lo tuvimos que marcar en 2, solo que aquí el problema del Inter es que, ok, tienen a Lukaku, pero tienen a Checo también, que tiene un buen control a nivel aéreo, y desde atrás te pueden tirar, ya sea Barella que Çalhanoğlu. Entonces, comienza a ser un poco más complicado, porque Calabria no es un jugador que salta. Por otro lado, ¿cuál es la ventaja que tiene el Inter? Y yo creo que es, el Milan y el Inter son muy diferentes en esto. El Inter es una máquina que entra a 100 kilómetros por hora. El Inter desde el primer minuto te va con todo. El Milan le tarda en carburar. Tanto es verdad que el Milan el año pasado la característica era que marcaba después del 75 y el Inter marca desde el inicio. Entonces, este tipo de cosas es muy importante tener en cuenta, porque se vio contra el Napoli. El Napoli domina los primeros 30 minutos. Tanto es verdad que en San Siro tiran 10 veces en los primeros 20 minutos. En los primeros 6 minutos habían 6 tiros, sino 8. Entonces, esto te demuestra que el Milan es un equipo que tiene que carburar. Y jugar desde atrás contra el Inter es un problema, porque tenés a Bastoni, que es un central muy alto, y esto puede generar de que si querés repartir desde atrás, darle la pelota a Giroud, que es el único, si va a estar Skriniar, tenés 2 que saltan, ¿ok? Entonces, o tenés a Cherby, que es otro que salta, que es alto. Entonces, ya aquí ya generas problema con la contra y te encontrás con un Inter que está adelantado y un Çalhanoğlu que ya reparte, o Brozovic, con este espacio de campo donde puede tentar en tiro o buscar los laterales. Por otro lado, la característica del Milan, que es la característica, como decía, de lo que viene siendo del equipo, es que, no sé, después del 30, después del 40, se enciende, es una máquina que comienza a carburar y busca y genera goles. El Milan, tendencialmente, la jugada, si tú ves el gol contra el Napoli al Maradona, cae al 42. Dejemos de lado el penal que se come Giroud y las jugadas que había dejado, pero los 2 contras nacen desde el minuto 40, pero habíamos sufrido al Napoli. Entonces, ¿qué sucede por otro lado de esto? Es que el Inter, a diferencia del Milan, cala después del 70. Tanto es verdad que el Benfica le mete 2 goles en el minuto 90. Entonces, este tipo de cosas te hace ver, porque si tú ves el partido de ayer contra la Roma, desde que mete el gol Lukaku, la Roma pasó en ataque. Pasó todo el partido en ataque. No obstante, el Inter pudiera hacer la contra, no lo hizo. Y ganaban 2-0, sufrió a la Roma en los últimos minutos. Entonces, esto, a mi parecer, es lo que tiene que estudiar Stefano Pioli. Tiene que estudiar, tiene que darle el tiempo al equipo que carbure y evitar que el Inter te venga con todo. Yo creo que Simon Kjaer es el defensor ideal para este partido con Lukaku. Ojo, porque es muy bueno Kjaer a tener las jugadas como lo hizo con Harry Kane en Londres, ¿okay? Pero, y como lo hizo en Milano, con un Malik Thiaw que estuvo muy bueno. Pero en este caso, la diferencia es que tenés 2 que son fastidiosos, que por suerte no juegan juntos, ni Checo ni Lukaku juegan juntos, pero Checo, sí, tiene que elegir a uno. Es muy rápido. Tiene que elegir a uno que acompañe a Lautaro. Entonces, Lautaro es rápido. Entonces, si te gana un balón en el aire o Lukaku te la peina hacia atrás y se te mete nada a Lautaro, te vacuna. O sea, este te vacuna, este no te perdona. So, yo creo que esto es lo que vengo viendo yo como fortalezas y debilidades del Milan y el Inter. No sé cómo la ves, José. No, una debilidad más que tiene el Milan es que si te anotan primero, difícil remontar el partido. Y una fortaleza, claro, totalmente lo contrario, es que cuando el Milan anota de primero, muy difícil
remontarle el partido. Entonces va a ser fundamental el tema de quién anota primero. De hecho, el único partido que el Milan ha logrado remontar durante esta temporada fue justamente frente al Inter en el 2-3 del partido de ida, el que ganamos 3-2. De resto, cada vez que vamos por detrás en el marcador, no podemos ganar el partido. Y cuando vamos por delante, la única vez que nos empataron fue la Roma, en aquel tétrico 2-2 en San Siro. Muchachos, vamos a hablar ahora. ¿Cómo? En Milano, que fue en Milano. Sí, en Milano. Leao, miren lo que tiene Leao. Leao a estas alturas, estamos grabando esto domingo, ¿no? Faltan 3 días para el partido. Se ha sometido hoy a exámenes instrumentales que han mostrado un alargamiento del músculo aductor largo del muslo derecho. Y la evolución del cuadro clínico va a ser monitoreada día a día. Es duda. Richard, tú, conocedor de fútbol, que has visto cualquier cantidad de lesiones, tú como periodista, ¿cómo ves esta lesión de Leao? ¿Tú crees que pueda llegar a ser titular frente al Inter o crees que Pioli se lo guarde y lo meta en un eventual segundo tiempo y crea que es mejor utilizarlo en un partido de vuelta? Yo creo que no va a partir titular. O sea, si lo estás recuperando y lo logras incluir dentro de la convocatoria, no creo que esté bien apresurarlo y llevarlo a la titularidad. ¿Por qué? Bueno, porque es que son 2 partidos, una ida y una vuelta. Y yo prefiero, antes de que esta lesión se complique y no poder contar, en caso yo de ser Pioli, no poder contar con él en la vuelta, prefiero ver la evolución del partido de ida. Ahora, obviamente la ausencia de Rafa Leao es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Bueno, a ver, partiendo de la base de lo que tiene el Inter, de que te juega con esos 5 en la mitad de la cancha, tú tienes que tratar de liberar a alguien. Por ejemplo, quieres liberar un poco a Benacer para que pueda desarrollar su juego, pueda repartir juego en realidad. Si tienes a alguien como Rafa Leao, con el ida y vuelta que tiene, con la osadía, la picardía que tiene con la pelota para forzar a los duelos individuales y ganarlos con facilidad, que es lo que hace el portugués, te vendría bien para poder liberar y ganar espacio y centrar atención del Inter en la figura de Rafa Leao y poder librar un poco a Benacer. Pero si no tienes a una figura como Rafa Leao, yo yendo al caso, por ejemplo, de Benacer, por delante tienes a Brozovic, tienes a Mkhitaryan y tienes a Çalhanoğlu jugándote de interiores. O sea, es muy difícil liberar un jugador tan talentoso por el cual va a pasar mucho del flujo de creación ofensiva ante un equipo que en la mitad de la cancha va a ser muy poblado, muy rocoso, muy espeso. Entonces, por ahí no sé si la presencia de Salmaker me va a poder compensar lo que puede darme Rafael Leao. Rafael Leao no solamente me da mucho con la pelota, me da vértigo, sino que Rafael Leao te va a captar y a arrastrar atención de esos hombres que son los que terminan cerrándole las posibilidades al que termina de repartir la pelota con limpieza, que en este caso, por ejemplo, yo menciono a Benacer. Esa es una de las dificultades que yo veo de las muchas que se presentan con no tener a Rafael Leao. Al ser algo muscular, necesitas trabajarlo y monitorearlo de manera permanente, pero tienes que llevarlo con descanso. Ahora, cuando son lesiones musculares y no están del todo curadas o superadas, el jugador puede caer en una recaída. Y ese es el riesgo que hoy se le estaría presentando. Yo creo que dentro de la evolución que debe venir marcando, sí, probablemente no arranque de titular en el partido, a menos que esté en una alta médica al 100%, que yo dificulto que así sea. Él debe estar trabajando de una manera diferenciada, con ciertos descansos, pero trabajando y estando monitoreado. Si él lograra estar al 100%, yo que Pioli todavía me lo guardaría de la titular, no lo tendría en el 11 titular. Porque tienes que ver la evolución del partido, y que no es un partido de 90 minutos, es una ida y una vuelta, es una Liga de Campeones de Europa. Creo que está la posibilidad de regresar a una final de Champions después de mucho tiempo. Entonces hay que saber administrar y dosificar. Es una decisión difícil, sí, pero yo creo que todavía tiene elementos con los cuales Pioli, con los cuales pueda domar al Milan, al Inter, para que no se te venga abajo en el partido. No, y de decisiones difíciles, sí que ha estado también, y polémicas, ¿no? Sí que ha estado involucrado Pioli, por lo menos en el mundo del Milan, Richard, en los últimos días, ¿no?
el Milan ha rotado mucho en Serie A y ha dejado puntos en el camino que ahora nos tienen en una situación bastante delicada para tratar de clasificar a la próxima Champions. Yo soy uno de los que he tratado de darle el espaldarazo a Stefano Pioli con estas decisiones porque los que seguimos al Milan sabemos el historial que tenemos con el tema de las lesiones en este equipo. Y no solamente en este equipo, sino en los últimos años, con el propio Allegri, cuando estaba Seedorf, Inzaghi, Mihailovic, el que tú quieras. Siempre el Milan ha tenido Kaká lo que te sufrió con las lesiones. Muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿quién más conoce a sus propios jugadores que el propio DT? Y esto me da la razón en mi argumento. Yo le decía en Twitter, y hay algunos que me cayeron y me dijeron que siempre yo defendiendo a Pioli, buscando justificaciones, y no, porque por algo Pioli no los pone, para evitar este tipo de situaciones. Y lamentablemente llegamos a un punto en donde teníamos que jugar sí o sí con todos los titulares frente a la Lazio, y pasa lo que pasa, se lo lesiona Leao. Pero contra la Roma, ya Tomori había dado síntomas de tirón muscular también. Sí. Entonces es algo constante. El propio Zlatan no se termina de recuperar, más allá de la edad. Él luego se recuperó de la operación de la rodilla, pero ha seguido cayendo y cayendo y cayendo con el tema de las lesiones. Quiero escuchar tu opinión de eso, Walter, de las rotaciones, y si no te sorprendería, porque nosotros estamos aquí presumiendo que esta la Makers el que va a entrar porque fue el cambio que hizo al minuto 10 contra el partido contra la Lazio, pero sabemos cómo es Pioli. Ha probado a Origi por allí por la izquierda. Rebic, digamos que es su recambio original. ¿Qué crees que hará Pioli? Si se la juega con Salamakers y si estás de acuerdo con el tema de las rotaciones. A ver, ¿sabes cuál es el problema con lo que hablas de las rotaciones? El Milan, el problema es que invirtió en jugadores como Branks, como Adli, como De Ketteler, porque se puntaba de que ellos fueran los cambios ideales para lo que podría ser la temporada, y fue un total fail, a diferencia del Inter, que la banca le cumple a los titulares. Entonces, esto ya es un problema para el Milan, porque tiene que contar con los mismos jugadores para resolver los problemas. Entonces, esto crea un afatigamiento muscular, que es lo que se está viendo recientemente. El año pasado el Milan gana con la titular, que era la misma de siempre. Tanto es verdad que volviendo al módulo con el que el Milan cambia juego y está volviendo a ganar, es la misma con la que ganó los Scudetto. Entonces, esto te hace ver que los cambios no están a la altura de lo que son los titulares. Y aquí te crea un problema, porque si el que te entra es contraproducente y no te genera, sino que te crea problemas, ya entendés que el equipo te está metiendo vos solo el bastón entre las ruedas del carro. Entonces, este es el problema de la realidad de lo que es la rotación del Milan. Más allá de que la gente puede decir es que le da 10 minutos, es que le da 3 minutos, es que le da 5. Stefano Pioli ha hecho cambios en diferentes partidos al minuto 45, los ha hecho al minuto 60. Yo creo que aquí hay un poco de dar la responsabilidad a los jugadores como al técnico. El técnico que no ha sabido meterlos en ciertos partidos, como los jugadores que quizás no le han dado la respuesta que él atendía. Pero bueno, estos números los vamos a tirar a final de temporada. Como repito, es fácil, o sea, es difícil hablar con la situación de ahora, y es más fácil hablar con el periódico del lunes, que ya será lo que será el final de temporada, y ya podemos tirar números, como yo lo dije en mi Twitter. Yo no soy ni pro ni contra, al César lo que es del César, está en unas semifinales de Champions con la misma plantilla titular, porque es esa, no hay cambio, los cambios no hacen nada, y ya es que los jugadores no se te rompan o no se te tengan este fatigamiento muscular antes, ya es milagro del Señor. La situación de Leao, aquí van un poco, aquí yo me la jugaría un poco así. Ok, si yo veo que está un 75%, lo meto en el segundo tiempo. O le doy 45 o desde el 50. Ok, 55 lo meto, depende cómo está su condición y depende cómo está yendo el partido. Porque el Milan, yo creo que la carta vincente, como se dice en Italia, que tiene son las jugadas individuales. Como se puede ver, el gol contra el Napoli, que genera la jugada Brahim Díaz con Leao, es porque Brahim salta a 2 hombres. Este es el problema de jugar con un módulo 3-5-2, que si vos estás en medio y te quitas 2 de en medio, te quedan 3 más tus 2 laterales, entonces se vuelve un 3 contra 3. Pero lógicamente el defensor tiene que tomar posición y no te puede correr de espalda a la puerta, porque de espalda a la puerta te lo comes y no ves lo que ven a los lados. Entonces llega un momento donde el defensor se gira y los laterales se abren a cubrir posiciones. Entonces, es aquí donde Brahim o quien sea puede generar esa jugada de peligro y cambiar lo que es la situación. Este, digamos, es el punto de fuerza que tiene el Milan, pero saltar a un hombre es muy difícil.
como lo dije, como lo hizo Brahim contra el Napoli, 2 marcas, la media entre 2, entra y Benacer te hace el gol. Pero este es el punto de fuerza. Entonces, yo creo que Pioli tendría que ver cómo va Rafael Leao, y esto es un punto a tener en cuenta, porque si lo tenés a un 80, 75%, tratás de jugar de una manera más astuta, de cansar los laterales, y modo tal que cuando entre Rafael Leao, no solo va a tener las energías, aunque entre un 80-70, pero va a tener mucha más probabilidad de saltar al hombre, que es como estoy diciendo, es lo que tiene que buscar el Milan. Absolutamente. El Milan no es un equipo que te crea jugadas a nivel táctico central. O sea, el Milan salta hombre. El Milan crea peligro saltando hombre. Entonces, generando ese tipo de cosas, que es donde te las jugás, y aquí Krunic y Benacer y Tonali y compañía bella tienen que hacer un trabajo de cubrimiento de posición, porque si lógicamente quieres saltar al hombre, perdés la pelota, parte con el centrocampo, que ya son 5, 4 ellos, tenés que cubrir la posición, que era lo que hacía el viejo que sí. Yo todavía creo que no hemos encontrado cambio, y es esto lo que tiene que buscar el Milan. Si le ha dado al 75%, tratar de buscar cansar los laterales o crear problemas de modo tal que cuando Leao entre, te genere esa jugada que lo puede crear el mismo Teo Hernández. Tanto es verdad, y esto no es rumor viejo, tantos partidos del Milan jugaba así. ¿Te recuerdas contra el Atalanta? Leao no estaba en buena forma, entra y Teo desde el 70-60, el mismo Stefano Pioli, te lo confirmo yo, que estaba en el estadio, que le decía, Teo, sale, que significa subir, es porque ya el jugador ya sabe que a partir de un minuto tiene que ser más profundo, y es aquí donde el Milan puede generar. Bueno, Walter, porque si el Milan juega con Paredes, ayer se vio eso. pero aquí Salió Leao y sí, tuvo pero atención, Teo todo el espacio para meter el golazo que metió. Sí, pero atención, aquí tenías a un Milenkovic Savic, que Milenkovic Savic no es caracterizado por ser rápido y por buscar. Entonces, Meñán ve el espacio, corre. Tanto es verdad que si tú ves en el gol, a un cierto punto, Milenkovic Savic no corre más. Varela es diferente. Sí. Varela esta jugada. Mira, me hiciste recordar algo. Ahorita, Dime. Escuchándote, a ver, con el tema de Rafael Leao, me vino a la memoria en esas múltiples charlas en su momento con Kaká. En una de ellas hablábamos sobre su etapa de lesiones, ¿no? Y él me decía que quizá lo que más le complicaba a él, aparte después de la pubalgia que terminó sufriendo por mucho tiempo y la rodilla y todo eso, pero cuando eran lesiones musculares, que a veces él sentía que estaba un 70, un 80% y le permitían entrar a la cancha, el tema del jugador cuando tiene una lesión, me lo contaba Kaká, que le sucedió mucho tanto en el Milan como en el Madrid, era la ansiedad por dejar atrás la lesión. Y eso es algo que a veces le juega en contra a un jugador. No digo que vaya a ser que le vaya a suceder a Rafael Leao, pero cuando vienes lesionado y te viene un partido de las dimensiones que es jugar semifinal de Champions y además en derby, la ansiedad puede llevar al jugador a sobreesforzarse en esos minutos que le vayan a dar. Y eso termina de ser un gran problema para el partido de vuelta. Yo creo que, mi opinión, yo creo que el Milan, lo que va a buscar Stefano Pioli, en ese caso, si yo fuera Stefano Pioli, ¿no? Y aquí me van a matar o lo que sea, es que yo trataría de meter el primer gol lo más pronto posible, sin Leao. Si estoy en esa situación, trataría de meter gol con Leao. O sea que cargaría un poquito más a Brahim Díaz. O sea, contaría más en él, que él tiene esa capacidad de saltar el hombre y buscar el balón al interno para que Giroud o alguien la meta. Y luego me ¿Pero a quién meterías por Leao? Jugaría la contra. ¿A quién meterías por Leao tú, Walter? ¿A quién meterías por Leao? Salamakers. No hay opción. Rebic no lo meto. Rebic, ¿sabes cuándo tiene que entrar Rebic? Rebic tiene que entrar a reventar pelotas, o sea, a nivel psicológico, al nivel 80-70 se va ganando. Porque Rebic es fastidioso, golpea, le encanta hacer fastidiar al rival. Entonces, tienes que entrar a eso, a que psicológicamente, por algún lado, tienes que golpearlo. Entonces, si yo fuera Stefano Pioli, buscar el gol y luego buscar a las contras con Teo. Significa que Teo se me cambia de posición con Salamakers, en modo tal que si pierde el balón, tengo quien me puede cubrir y puede ser veloz a buscar el segundo, ¿ok? Pero sin Leao, atención, esto es sin Leao. Y así yo Leao me lo tengo, lo dejo descansar toda la semana, no se mete contra los Spezia y me lo traigo al derby de regreso. Sí, atención, en la situación ideal de mi mundo ideal, yo jugaría así, pero el fútbol es diferente. Entonces, igual, creo que este es el detalle.
Un partido ha ganado el Milan esta temporada sin Leao como titular. Ojito. Richard, voy a hacerte unas preguntas rápidas sobre la comparación de plantillas, ¿no? Y tú me vas a decir si prefieres a uno o al otro. Pero tú los vas nombrando uno por uno. Exacto. ¿Mañán u Onana? Uf. A ver, yo me inclino un poquito más por Onana, si viera. Por Onana. ¿Sí? Por algo lo quieren en Chelsea, ha tenido una buena temporada y en el Ajax era un tipazo, pero me parece que Onana se le va a la olla muy rápido. Ha tenido problemas con Brozovic, con Çalhanoğlu, con Seco, ha tenido problemas con medio mundo. Y lo puedes sacar de concentración fácilmente. Es un arquero que a ver, que reacciona a veces mal al llamado de atención del compañero o cuando él hace el llamado de atención. Eso ciertamente es algo de inmadurez que tiene, pero a ver, a mí me parece que igual bajo los 3 palos, hoy me pones a ver, me das hoy, me dice que valen la misma cantidad y por mucha sangre fría que tenga mañana, yo te ficharía a Onana. Perfecto. ¿Calabria o Darmian? Calabria. Darmian, como te decía, Mateo arranca, se va y tienes que buscar una cuerda y traértelo de vuelta. Es verdad. Vamos a poner a Kjaer o Skriniar. ¿Vale el empate? Vale el empate. ¿Tomori o Bastoni? Me gusta más Bastoni. A mí igual. Bastoni está teniendo una buena Hoy por hoy es temporada. mejor. Tú sabes que me molesta a mí de este Inter, porque yo desde chamo yo siempre me burlaba, ¿no? Que el Inter tenía jugadores argentinos, de hecho se llama Internazionale de Milano, y el Milan era el equipo de los italianos, ¿no? O sea, nosotros la última Champions que ganamos, la ganamos con 7 titulares italianos. Todo el mediocampo era italiano, Brozzini, Gattuso, Pirlo, el punta de Inzaghi, en la defensa estaba Maldini, Nesta, y ahora tú ves al Inter y tienes a Chervi, tienes a Bastoni, que está teniendo una buena temporada, a Di Marco, a Darmian, a Varela, y tengo que decir sinceramente que me duele un poco ver a esos jugadores allí. Yo, de sangre italiana, Axurro, tengo que apoyarlos a esta gente después en la selección y me da un poco de dolor. Pero bueno. Mira, qué bueno, disculpa que te interrumpa, qué bueno lo que mencionaste, porque en Milan gana aquella Champions con los 7 italianos. Bueno, el Inter la vez que la ganó en el triplete con Mourinho, el único italiano que entró ya cuando había pasado el minuto 90 que entró Materazzi. El año del triplete. De resto era un Inter sin un solo italiano hasta el momento que entró Materazzi después del minuto 90. Que Thiago Motta lo naturalizaron. Pero, exacto, exactamente. Porque por la lista, creo que era por la lista Champions. Sí. A ver, ¿Di Marco o Teo Hernández? Uy, Teo. Para mí Teo no tiene competencia. No tiene competencia. Dámelo en mi equipo, yo quiero siempre tener un lateral como Teo. No, y el golazo que metió ayer el tipo, impresionante. Total. Sí. ¿Varela o Tonali? Me quedo con Tonali. Pero por poco, ¿eh? Por poco. Me gusta mucho Varela. Pero me quedo con Tonali por poco. Varela tenía una segunda parte de la temporada muy, muy buena. Tonali también. Tonali sí ha estado un poco más regular esta temporada. Creo que la temporada de Tonali pasó. Tonali no te va a dar partidos altos, pero es más constante. Es la clase de jugador del que tú sabes que puedes esperar. ¿Entiendes? Varela sí ha tenido un pico alto, sobre todo en la segunda mitad de temporada. Pero un jugador que también se te cae. Entonces, cuando tú hablas con un técnico, un entrenador, te quiere un jugador, saber de un entrenador qué es lo que te va a dar el jugador siempre. Pero cuando un tipo llega y te la rompe y después se cae el siguiente partido, ¿sabes? No es un jugador de fiar en el 11 titular. Yo creo que son posiciones diferentes. Sí. O sea, yo Varela, si tú me dices Varela Benacer, Varela, pero y después yo compararía Brozovic con Tonali y elijo Tonali. Sí. Porque son más perros de marca. Yo a Tonali lo veo un Gattuso 2.0. No estoy comparando, porque después se caen encima. Lo veo como Gattuso que mete corazón y garra, más intenso, pero más técnico. Gendarino era menos técnico. Tiene más facilidad para la salida también. Sí, tiene más visión. Con el hacha en el hombro todo el tiempo. Sí.
Es que también es complicado también hacer las comparaciones jugador por jugador con esquemas tan diferentes. Claro. Porque son totalmente distintos la forma en la que juega Pioli y la forma en la que juega Inzaghi. Vamos a poner uno más. ¿Lautaro o Leao? Uy, en salud Leao. En salud Leao. Lautaro, a ver, es que Lautaro es parte de lo que estaba mencionándote antes. Lautaro para mí me parece un grandísimo jugador, pero no te da todos los partidos iguales. Entonces tú me das un partido de 9, luego me das uno de 5, luego me das uno de 7, uno de 6, luego me vuelves a dar uno de 9 y me caes a otro de 4, ¿entiendes? O sea, no me mantiene esa línea. Ese es el problema. Para mí, Lautaro está para ser un grandísimo jugador, o sea, para romperla en todos los momentos, y no es así. Y bueno, Giroud o Lukaku, o Giroud o Seco, no sé quién vaya a jugar titular. Lukaku. Yo el tengo gran dolor de cabeza es que la pelota no le llegue a Lukaku y que no le llegue que él tenga espacio por delante, porque de cualquiera de las dos formas te liquida. A mí me preocupa mucho el tema, o sea, yo he sido muy crítico con Giroud, y Giroud es uno que nos ha dado goles claves en esta temporada y sobre todo la pasada, pero falla mucho. Es uno que se asocia bien con sus jugadores, que es el máximo goleador de la selección francesa, teniendo Francia grandes goleadores en toda su historia, pero me falta cositas de Giroud. Pero ¿cómo es que ahora mismo renovó hace una semana y tú viste, Walter, cómo lo renovaron, ¿no? Con el Sijira y Giroud, que fue justamente el gol que le anotó el Inter en ese partido clave en la temporada pasada para remontarles y ganarle el Scudetto. En el coro está, ¿no? Siamo venuti qua giù per vedere segnare Giroud. O después dicen, si è girato Giroud, entonces eso es la... Ya se ha hecho súper famoso el cántico y ya es un emblema, ¿no? Ese giro que se tiró Giroud en ese golazo que le anota al Inter. Y bueno, va a poner uno más con Benacer o Brozovic. Brozovic va con el H encima. Benacer me parece un jugador más rico tácticamente, con mejor visión de juego, con más gusto por la pelota, más gusto por el fútbol. Brozovic me parece a mí más un poquitico gamberro, ¿no? Para el puesto, pero sí. Y lo dejo así porque Çalhanoğlu no existe para mí. Ni para mí. Para mí no existe. Mira, ¿sabes, Richard, que Walter, cuando nosotros estábamos con el sorteo para los cuartos de final, yo quería el Inter? Y Walter y muchas personas desde Italia no querían el Inter. Y el miedo que hay alrededor del Milan, en parte también de que siempre es un partido especial, un derby, un Euroderby, es que si Çalhanoğlu nos llega, me muero. Si Çalhanoğlu le llega a anotar gol al Milan y clasifica a la final, además, es tétrico. Hay un respeto todavía por Çalhanoğlu. Hay un respeto bien ganado por Çalhanoğlu en el Milan. No, pero aquí no lo queremos mucho. No, yo sé, pero claro, no lo quieres mucho por cómo se fue y a dónde se fue. Pero el rato... Bueno, yo particularmente, yo no lo quería incluso estando en el Milan. Porque me parece que, sí, es algo más personal. Me parece que el tipo se le va la olla con los comentarios y la actitud. No me gusta. Ahora se le ve mucho más cómodo. Se le ve mucho más cómodo en el Inter. Eso sí, y lo retrasaron, además. Lo retrasaron. En el Milan jugaba de 10 y en el Inter está jugando en una posición más un que interior, yo creo que es más la de él. Juega de interior en el Inter, exactamente. ¿Y Pioli o Inzaghi? Son tan diferentes. A mí me parece que Pioli tiene un gran abanico de opciones, pero no tiene jugadores para ejecutarlo. Y creo que Inzaghi disfruta más del juego un poco más frontal, más allá de no ser un equipo no es un equipo que le imponga condiciones al rival con la tenencia de pelota, pero sí es un equipo que te ahoga los espacios, es un equipo que ocupa muy bien los espacios cuando tiene que retroceder. Son estilos muy diferentes. Yo creo que si Pioli hoy tuviera otros actores, tuviera, por decir, 3 o 4 jugadores diferentes a los que hoy tiene, creo que podría mostrarnos de verdad todo el abanico de opciones que tiene. Para mí, Pioli es mucho más técnico, mucho más entrenador. Pero Inzaghi creo que se ha encontrado con un plantel que está un poquitito más hecho a su medida si lo vamos a comparar con Pioli.
Sí, llegó al Inter con un plantel también más armado y con el sistema de Que juego le que deja le dejó Conte. Conte, que era muy Exacto, parecido al de él, ¿no? Pioli se ha reinventado en el Milan, que pocos se olvidan. Pioli ha exacto. usado 5 o 6 sistemas en el Milan y muchos dicen que este es tarudo, que es esto. Y yo soy uno que yo a Pioli le tiraba. Yo decía en su momento que le debíamos más a Zlatan que al propio Estefano. Sí. Pero ahora Yo yo igual. siento que saca petróleo de una plantilla que no es suficientemente... Es que el problema es eh, ese. A ver, para lo claro, que es, Milan creo que con el plantel que tiene hace bastante, es verdad. Pero creo que algunos retoques sí le hacen falta y algunos retoques que sí necesita alguien como Pioli. Por eso te digo, a mí me parece Pioli un tipo mucho más rico en cuanto a esquemas, en cuanto a trabajo, en cuanto a convencimiento del futbolista. El tema es que todos los futbolistas no están a la par de lo que le dice el entrenador. O sea, a ver, hay futbolistas que son muy buenos, que juegan muy bien el fútbol, pero hay futbolistas que, siendo muy buenos y jugando muy bien el fútbol, no entienden el fútbol. Y es donde yo me voy a la parte del entendimiento táctico que tiene que tener el jugador. Sí, a mí me parece que en el Milan hay dos o tres que necesitaría Pioli para completar lo que es su idea de juego al 100%. Por eso cuando tú ves un técnico tirando de un esquema, tirando del otro, es porque está tratando de encontrar soluciones. Claro. y no, y evidentemente la solución que tiene que encontrar el Milan de forma urgente para estos partidos que quedan es la de gol, es anotar goles y tratar de concretar las oportunidades que tiene, porque por ahí un miembro premium nos envió una tabla, ¿no? De las ocasiones creadas por los grandes equipos y el Milan está entre los que más crea, pero en los que menos Menos ejecuta. depende. Claro. Entonces hay un problema de definición grave en el equipo. Si tú te pones a ver la tabla de los goleadores, la confirmas, ¿no? Leao es el que más goles anota, pero Leao ha sido muy criticado este año y también tiene otras labores. Quizás allí el problema o la crítica a Pioli también va dirigida a que muchas veces dependemos de lo que pueda hacer el propio Rafa o el mismo Teo Hernández, porque el resto digamos que le falta esa confianza para terminar de definir o anotar goles. Le falta jugadores de mejor pie y de mejor talento arriba, sin duda, y espero que en el mercado esto se resuelva. Se apostó por Charles de Ketelere y por ahora no ha funcionado. Yo tengo la esperanza de que funcione en Estambul, toco madera, si ocurre. Richard, para ir concluyendo. Ricky Ortiz dijo que si el Milan llega a la final, la gana. ¿Qué piensas? Me cuesta creerlo, porque en aquel momento justamente que viene el comentario de Ortiz, estábamos hablando del favoritismo. Si es contra el Madrid, creo que el Milan tiene como ganarla, o incluso el Inter. Sí. Pero si es contra el Manchester City, que creo que es lo que todos pensamos va a suceder, sí lo veo muy Bueno, complicado. Ahí sí lo veo yo muy complicado. ¿Por qué? Bueno, mira, a ver, te acabo de decir hace un momento que Pioli tiene el abanico de ideas, pero no tiene de pronto el abanico o la profundidad de jugadores con los cuales ejecutar todo lo que a mí me parece él quisiera ejecutar. Eso sí le sobra a Guardiola, por ejemplo. Eso le sobra al Manchester City. Cuando en aquel momento estábamos grabando eso, grabando no, porque fue en vivo además, sí. Ricky Ortiz mencionó eso. A mí me hizo gracia porque, a ver, lo dijo como retando a todo lo que hoy en día es el Manchester City. Claro, es fútbol y cualquier cosa puede suceder. A ver, si el fútbol no fuese lo que es, el Leicester no hubiese ganado la Premier, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, el fútbol, el menos favorito puede ganar y puede arrollar. Pero, obviamente, en aquel momento me pareció el comentario un poco exagerado, ¿no? Y por Bueno, eso pero me refería. sabemos que Ricky, por ejemplo, hace años tuiteó y lo tenía fijado que el Milan va a ganar primero la Champions que el París, que el City, que la Juventus, ¿no? Entonces también es, digamos, para Bueno, claro, sostener, para sostener lo que siempre ha dicho, ¿no? claro. De Gran Ricky. La historia de la Champions habla, ¿no? Y el Milan es uno que quizás este plantel no refleja la historia que tiene el Milan en esta competición, porque es un plantel que apenas está jugando su segunda UEFA Champions League, que estuvo ya, que muchos no han jugado nunca estas instancias. Hay más experiencia en el Inter que en el Milan, ahora mismo. O sea, Teo Hernández ha jugado final de mundial, Giroud ha jugado final de mundial, pero Chiara es un tipo con experiencia,
pero en el Inter está Lautaro, que es campeón del mundo. Sí. Pero tampoco hay Brozovic, es subcampeón del mundo. Pero digamos que por experiencia tampoco el Inter tiene mucha más, digamos, que el Milan en estas instancias. Entonces, en ese sentido yo lo veo súper parejo, ¿no? Y que esperemos que la mística, como pasó en el 2005 y como pasó en el 2003, se haga presente. Con todo lo que hemos hablado, Richard, quiero escuchar cuál es tu favorito, con objetividad. Sí, no, con objetividad. A ver, yo reconozco que Inter en el presente inmediato viene atravesando un muy buen momento por las victorias consecutivas y todo aquello. Uno puede imaginar que el Inter debería llegar muy bien para el partido. Ahora, ¿dónde me apoyo yo en que yo creo que el Milan es el que va a vencer? Bueno, por lo menos para la ida. No sé cómo van a estar las cosas a la vuelta. Pero, ¿en qué me apoyo yo? Bueno, en que empezando porque el Inter no tiene nada nuevo que enseñarle al Milan ni el Milan al Inter. O sea, son dos rivales que se conocen muy bien. Y las debilidades de uno y las fortalezas del otro se entienden de lado y lado. Yo me apoyo en que el Milan supo maniatar el mejor equipo de la Serie A, que hoy es el Napoli. Y lo supo maniatar, y no solamente maniatar, lo supo humillar y lo supo sufrir. Ahora, yo no me imagino al Milan sufriendo contra el Inter, porque primero el Inter no juega como juega el Napoli. ¿Ok? Veo en el Inter, sí, un equipo muy bien estructurado, con una idea muy clara. Eso sí lo veo yo en el equipo de Simone Inzaghi, un equipo con una idea muy clara, que ciertamente hay experiencia en alguno que otro jugador. Creo que igualmente ambos están muy lejos de aquella etapa en la que tanto el Milan como el Inter y hasta el propio Napoli y la Juventus eran equipos muy, muy, muy bravos. Me quiero referir a la época cuando hace 33 años, eso que tan de moda ha estado estos días, el título de aquel Napoli de Maradona, Careca y Alemão, tuvo que batirse contra el Milan de los neerlandeses, donde estaban Ruud Gullit, Van Basten, Rijkaard, contra el Inter de los alemanes, porque estaba Mateo, porque estaba Andreas Bremen, porque estaba Jürgen Klinsmann, contra la Juventus, Platini. Michel Platini, de Totò Schillaci. O sea, eran momentos donde el fútbol tenía mucho que ver con el peso de las individualidades. Hoy en día ese no es el escenario de la Serie A de Italia. Hoy en día equipos como el Milan, equipos como el Inter, son equipos más dependientes del colectivo y se está volviendo a depender y mucho del aspecto táctico. Y por eso creo yo, si me inclino al lado táctico, creo yo que Pioli tiene mucho más para dar, más allá que en el Inter el libreto está aprendido. En el Inter todos saben, el Inter yo creo que Simone Inzaghi lo suelta y cada uno va a su lugar y sabe lo que tiene que hacer. En el Milan hay que trabajarlos, pero creo yo que el abanico de opciones que pasan por la mente de Stefano Pioli es mucho más amplio. Por eso me atrevería a decir que es capaz de ganarlo el Milan. Yo veo un partido muy parejo porque el Napoli tenía elementos más distintivos, ¿no? Sí. A la hora de marcar. Sabíamos que tenían a Kvaratskhelia, le pusieron una marca de 3 y no estaba Osimhen. Luego Osimhen estuvo en la vuelta, pero no estaba al gran nivel que todos conocemos del nigeriano. Sí. Y con todo eso nos anotó gol. ¿No? Yo creo que el Inter tiene más elementos individuales que el Milan lo pueden complicar, ¿no? Y ya lo vimos en la Supercopa Italiana. La Supercopa Italiana fue un baile total del Inter del Milan, 3-0. También era un Milan que venía de un problema grave. Después del Mundial el equipo no se encontró, Teo Hernández se quedó contra Marruecos, Giroud se quedó también en la final. Entonces Leao también estaba muy cansado después de lo ocurrido en aquel Mundial y nos afectó, ¿no? Y esa es la imagen, ¿no? Que nos queda, ese 3-0 y luego el 1-0 cuando el Milan se encerró con línea de 5 ante el Inter, también en una crisis de resultados que sumergida en ese momento. Yo veo el partido muy, muy, muy parejo. En estos días habló Cheva y habló Nesta sobre los partidos del 2003 y él dijo que la tensión que se vive en Milán los días previos es muy, muy grande. Entonces yo te iba a preguntar y después dije, no, bueno, imagínate tú que estás allá, ¿quién tiene más que perder? Y yo te digo 50 y 50.
Claro. sea, quien pierda este derbi es como un Atlético Madrid, Real Madrid o un Real Madrid contra Barcelona. O sea, aquí y por eso es que Pioli está pensando tanto en ese partido. El milanismo tiene la mente allí. Y supongo que la gente del Inter también, Walter. ¿Alguna conclusión que quieras dar? Y lo último, predicción del partido de ida. Predicción del partido de ida. Comienzo contigo, Richard. Predicción del partido de ida. La polla, de Rinquipolla, como dicen ustedes. Va a golear el Milan 1-0. Ojalá. Walter, tú, ¿cómo predicción para el partido? Yo lo veo igual. 1-0. Para mí es 1-0. 1-0. Para mí ganamos. 1-0. Yo estoy muy nervioso. Sufridísimo. Atención, sufridísimo. Va a ser un típico partido como contra el Napoli. Se mete el gol y se sufre lo demás. A mi parecer va a ser así. Y el Milan aquí, repito. Yo no soy fanático del Milan. Pero te digo desde el punto de vista como yo lo veo, ¿no? No, por eso te quisimos traer y nos gusta que hables de esa forma objetiva. Y si decías que era el Inter, te creíamos y no pasaba nada. Eso es lo que buscamos también para traer gente que con otro espectro. Y lo que dijiste, Stefano Pioli, yo soy totalmente de acuerdo. O sea, uno se crea un equipo donde estaba Paquetá, donde estaba Suso, estaba Piontek. Se crea este equipo y lo forma. O sea, por eso es que yo creo que hay esta especie de simbiosis en ciertos partidos entre entrenadores y jugadores que Simone Inzaghi no tiene, a mi parecer. El Inter juega solo, si quieres la mía. El Inter juega solo. El Inter sabe jugar solo, porque tiene jugadores que se conocen y tienen ese mecanismo entre ellos. Tanto es verdad que los cambios, como dije yo, al 70 a veces han penalizado a Simone Inzaghi, porque no sabe leer esas. No es que Pioli es omnipotente, pero yo creo que hay un poco más de legame. Y el Milan no es el favorito. Entonces Pioli está viviendo con esa presión. Contra el Tottenham, no, que va a perder. Contra el Napoli, no, que van a arrasar. Y el Milan poco a poco va ganando más unión. Y es bonito también cuando el Milan cayó en crisis. Stefano Pioli lo defendía y los jugadores defendían a Stefano Pioli. Cuando el Inter estaba mal, no sabía responder a Simone Inzaghi. Entonces aquí ya te das cuenta de la unión. Yo creo que esto es lo que tiene de ventaja el Milan. Y para terminar, repito, el Milan tiene que apuntar tanto a la jugada individual. Hay colectivo, pero nosotros tenemos jugadores. Vos dijiste una cosa de Lautaro, ¿no? Altalenante. Yo creo que es la diferencia leve, pequeña, que puede tener Lautaro con Leao es que Lautaro, si le mandan la pelota, como se la bajó Lukaku contra la Lazio, puede ser devastante. Sí. En cambio, Leao es un jugador que él te crea esa jugada. Leao es el fuori clase, tiene ese plus. Perfecto. Que te puede crear la jugada donde salta el hombre. Lautaro no salta el hombre. Lautaro es bueno con paredes, pero no salta el hombre. Esa es la diferencia con Leao, me parece, y Lautaro. Y para mí ese es mi pronóstico, José. No sé cómo la ves. No, yo lo veo 1-1. Yo lo veo 1-1 y un infarto para mí. No, un infarto. Yo ya estoy sudando. No. Son 16 años que no estamos en esta instancia. O sea, yo tengo 32 años. La última vez tenía 16. Estaba en el colegio todavía. Estaba en cuarto año. Entonces... O sea, a mí me tocó relatar la final del 2005, la de Ataturk. Es más, las dos. Es más, aquella que se define con el penal de Shevchenko, pero me tocó también la del 2005 de Ataturk, que ganaban 3-0 al descanso. Y después... ¿En Meridiano la agarraste? Claro, en Meridiano. En Meridiano. Bueno, no quiero ni recordar eso, pero sí quisiera volver a Estambul y que el equipo cerrara ese ciclo, ¿no? en esa ciudad. Muchísimas gracias, Richard, por estar con nosotros. Una cosa, antes de cerrar. Mencionaste una cosa. Y yo solo digo, lo dejo ahí para los escaramánticos. Cuando el Napoli ganó los Scudettos, Argentina ganó el Mundial. ¿Y quién ganó la Champions ese año? El Milan, muchachos. El Milan. Así que no lo sé, pero ya van dos cosas. Así que... No, y en el 2003, el Milan tuvo 61 puntos en Liga en 34 partidos disputados. Van 34 partidos disputados, 61 puntos. Cuidado. La cábala siempre juega también, ¿no? De algo hay que agarrarnos.
Claro. Ahora sí, Richard, de verdad, gracias por estar con nosotros en esta previa. Gracias por tu disposición, por tu energía y por también hablar de forma objetiva sobre el Milan y sobre el Inter. Y esperemos volverte a ver muy pronto por acá. Y nada, eso, muchísimas gracias. ¿Alguna cosa más que decir para cerrar? No, agradecido con ustedes. La verdad que me la pasé bastante bien. Un abrazo grande, José, Walter. Y bueno, esperamos vernos en el futuro también. Claro que sí, y esperemos, por lo menos Walter y yo, que el Milan esté en esa final contra el Madrid, que sería espectacular, ¿no? Los dos máximos ganadores de la Champions juntos en un cara a cara en una final. Yo sí creo que el Milan tiene, con todo respeto al Madrid, más oportunidades de ganarle al City. Oye esto. ¿Quién era el entrenador del Milan cuando se pierde en Istanbul? Ancelotti. Carlitos. Entonces, Claro. así que si llega Madrid, es la revancha o para Ancelotti. Así que yo es lo que me gusta basarme en estas cosas casuales. Ella lo dijo. No, ya veo, casual. Ella lo dijo. Él dijo que quería los Osasuna y le dieron a los Osasuna y dijo que quería el Milan y esperemos que sea el Milan el que lo acompañe, ¿no? Va a ser difícil también para Carlito contra el Manchester City, pero el Madrid en Champions no tiene explicación. Muchachos, Forza Milan, muchísimas gracias, den like al video y suscríbanse. Y para seguir a Richard Méndez, ahí tienen su usuario en Twitter. Muchísimas gracias. Chao. Chao, chicos.